Arratsaldeon denoi, Nazareten partetik ongi etorri. Buenas tardes, bienvenidos tanto en de Nazaret como de Cucha, de quien somos Obra Social. Agradeceros vuestra presencia. Habitualmente o con cierta frecuencia en Nazaret solemos organizar jornadas sobre diferentes temas, y en esta ocasión vamos a hacerlo sobre un tema de candente actualidad, la reciente reforma laboral, reforma que está siendo muy comentada en los medios, en la prensa, etcétera, y que pues todavía es una gran desconocida. Todavía los efectos de esa reforma pues no los conocemos bien en toda su dimensión, y que incluso está pendiente de salida reglamentaria, de cierta reglamentación que tiene que ir saliendo en los próximos semanas y meses, pero que lo cierto es que ya desde el 12 de febrero pues tiene plena vigencia y está ya en nuestras empresas y está ya en plena vigencia, y que por lo tanto pues rige un poco las relaciones laborales de las empresas. Por lo tanto, pues queremos que mediante esta jornada sirva para poner en claro algunos aspectos, y sabemos que en esta jornada pues no se agota todos los diferentes aspectos de la nueva reforma, pero bueno, pues os invitamos a que si alguien tiene más interés en profundizar más, pues incluso en las carreras que os hemos entregado hay información sobre algunos cursos y algunas formaciones que nosotros vamos a impartir próximamente, y en todo caso pues periódicamente os iremos mandando información de aquellas acciones formativas que vayamos desarrollando para poder formar o informar sobre estos aspectos. En todo caso, en la sesión de hoy lo que pretendemos es dar las pinceladas y dar las cuestiones más importantes de esta nueva reforma, y solucionar también las dudas hacia el final de la sesión, las dudas más candentes o las dudas más perentorias que podáis tener en vuestras empresas. Para ello contamos con una ponente que está puesta al día de hoy de la situación de la reforma laboral. Digo al día de hoy porque, como ella seguramente os dirá en algún momento, mañana puede haber alguna variación, porque como digo, estamos en estos momentos en plena variación, pero os va a decir un poco la situación que se está produciendo en estos momentos. Ella es Itziar Salvador, directora general del grupo Globale, acompañada por una persona de su empresa, que van a desarrollarnos esta ponencia, y a la que le agradecemos pues el poder contar con ella esta tarde. Por mi parte, un aviso práctico importante. No habréis podido aparcar en nuestro parking, que es muy reducido y de hecho no hay sitio. Espero que nadie lo haya hecho enfrente del centro, en la cuesta, porque está reservado a los residentes en Duque de Mandas y la multa es prácticamente segura. Y podéis aparcar en el aparcamiento del antiguo oncológico, en la parte baja, que incluso habrá habido sitio, y es donde hay una zona reservada a la gente que viene aquí a Nazaret. Pero digo, el aviso fundamentalmente para quienes puedan tener el coche aparcado enfrente del centro, como digo, la multa es seguro, ¿de acuerdo? Pues nada más, y que aprendamos todos mucho. A ver, buenas tardes a todos. Estoy probando todavía el micrófono. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Antes de empezar, sí quería agradecer el estar aquí esta tarde. Para mí es un gran honor estar aquí porque ya hace muchos años que dejé de estudiar en el centro de Nazaret, pero hace 35 años por aquí andaba. Entonces es especialmente para mí emocionante el estar esta tarde informando sobre este tema en el mismo centro en el que empecé a estudiar. Bueno, dicho esto, tal y como ha comentado Miguel, os quería adelantar un poquito pues, los grandes rasgos de este nuevo decreto ley que nos han presentado de medidas urgentes para la reforma laboral. En principio supone un profundo cambio en el escenario de las relaciones sociolaborales que tenemos en el mercado de trabajo. Es un profundo cambio porque afecta a los fundamentos básicos de las relaciones. Se han modificado o se han derogado numerosas leyes y decretos anteriores.
Las medidas adoptadas han provocado profundos cambios incluso en el propio Estatuto de los Trabajadores en muchos aspectos también. Ahora mismo, como ha comentado Miguel, las medidas se encuentran en trámite parlamentario. Bueno, pues seguro que las van a aprobar, no sé si harán alguna modificación por las enmiendas que se están presentando. Pero mucho más importante que la espera del trámite parlamentario, que es eso, un solo trámite, estamos todos a la espera del desarrollo reglamentario de la normativa. Porque, bueno, es decir, no conocemos la letra pequeña en muchas de las aplicabilidades de las normas y de los preceptos que se contemplan en el propio decreto. Y ahí nos crea bastantes dudas en este momento si queremos llevar a cabo pues, la aplicación de alguno de los supuestos. Porque al fin y al cabo hay detrás toda una serie de requisitos que se desprende de la propia redacción de la norma, que van a ser muy importantes para evitar que sean declarados nulos las actuaciones que puedan llevar a cabo las empresas, y entonces estamos a la espera de esa letra pequeña, de ese reglamento que nos va a decir con mucha más concreción cómo vamos a tener que aplicar estos cambios. De cualquier manera, con lo que tenemos ahora, ya desde el día 12 que entró en vigor el Real Decreto, estas son las reglas de juego que tenemos en este momento. Esta ley es de aplicación en la práctica ya. Ahora mismo con grandes dudas, pero las leyes que hasta ahora, las normas que hasta ahora regían las relaciones laborales, hoy en día ya no son aplicables. No obstante, también vamos a tener que estar muy atentos a lo que es la aplicabilidad de las medidas desde el punto de vista de la interpretación que hagan de ello las autoridades encargadas de gestionar todos estos procedimientos. Me refiero en concreto a la autoridad laboral, a lo que es el juzgado de lo social, cómo van a estudiar o cómo van a enfocar las causabilidades de los despidos. Todo eso lo vamos a tener que aprender otra vez, aunque en la norma se objetiva mucho las causas de los despidos y se objetiva mucho otros supuestos. Al fin y al cabo, la aplicabilidad va a ser lo que nos va a decir por dónde tenemos que ir tirando las empresas. Para intentar comprender un poquito las reformas que el legislador ha querido introducir con esta normativa en el mercado de trabajo, a mí sí me gustaría repasar un poquito el escenario en el que, dentro del panorama económico que teníamos a nivel general, a nivel mundial, se encontraba el mercado laboral español. Entonces, nos encontramos con que teníamos una crisis económica y financiera de grandes dimensiones, con un calado extraordinario que al final nos está marcando un poquito todos los pasos que se están dando desde los gobiernos de los estados. Nos encontramos también ante una globalización del mercado cada vez mayor. Asistimos a unos cambios tecnológicos que son muy rápidos y muy profundos. Y como consecuencia de todo esto, y además de todo lo anterior, tenemos unas presiones competitivas muy fuertes sobre toda la estructura productiva nacional. Si analizamos un poquito la evolución del desempleo en los países de la eurozona en los últimos años, que tenemos el gráfico, pues nos encontramos que en el caso de España, que lo voy a buscar. A ver, en el caso de España, que tenemos aquí, que es la verde, la vemos ahí enseguida, como es la línea ascendente. En el caso de España, el incremento del desempleo ha sido muchísimo más acusado que en el resto de los países cercanos. Hemos llegado a tasas cercanas al 25%. Dentro de ese incremento de desempleo al que asistimos, la tasa de desempleo juvenil ha sido todavía muchísimo mayor. Se ha llegado a encontrar en torno al 45% específicamente. Por otra parte, la destrucción de empleo ha sido muchísimo más intensa en los contratos temporales que estaban suscritos que en los contratos indefinidos. Junto a todo ello, nos encontramos también con una gran paradoja en este mercado, y es que mientras se está destruyendo empleo a marchas forzadas, con unas tasas extraordinariamente preocupantes, y el Producto Interior Bruto
que lo tenéis ahí señalado en el gráfico, también ha descendido en unas tasas sorprendentes. Nos encontramos con que la línea de índices salariales, que estaría en el gráfico, estaría señalada por el color verde que nos encontramos, pues ha continuado experimentando subidas independientemente de todo lo anterior. Entonces, esto es un contrasentido en el análisis del mercado de trabajo y de los índices salariales. La única explicación a esto nos encontramos con que en España, concretamente, en nuestro entorno, el necesario ajuste que nos ha pedido la economía por toda la evolución que ha llevado, pues no se ha producido a través de las modificaciones de las condiciones de trabajo, a través de las modificaciones de las condiciones salariales, sino que exclusivamente, casi exclusivamente, se ha producido vía despidos. Entonces este es uno de los puntos más conflictivos con los que nos encontramos a la hora de presentar el estado de la economía nacional ante los socios europeos, ¿no? Se trata pues de un comportamiento que es bastante atípico, al modo de ver desde el exterior, y que es indefendible, porque una economía que va mal, no tocamos los salarios, no nos ajustamos en lo que piensan que debemos de ajustarnos, sino que lo traducimos en despidos. Eso socialmente pues no es muy aceptable, y económicamente pues tampoco. Entonces, todos estamos asistiendo estos días pues a las presiones que tenemos desde el exterior en cuanto a pues, la prima de riesgo, la necesidad de que se produzcan ajustes. La economía alemana nos aprieta, las economías centroeuropeas, y en España pues este tema estaba muy latente en el fondo de toda esa presión. Había una presión enorme en cuanto a que era necesario establecer una reforma del mercado de trabajo, pero muy profunda. Sí es verdad que ante las mismas presiones, quizás no eran tan fuertes hace unos meses, pues se han llevado a cabo algunas reformas del mercado de trabajo. Y en los últimos tiempos, bueno, al final no sé si han sido 3 o 4, pero ni han sido profundas verdaderamente, han tocado algunos aspectos, algunas modificaciones, algunas tipologías de contratos, pero ni han sido profundas ni han atacado verdaderamente a la raíz del problema que teníamos en España, y que de todos los análisis económicos y la margen de ideologías es la falta de flexibilidad del mercado de trabajo. ¿Esto qué conlleva? Pues que la contratación preferida por los agentes empresariales haya sido, con todos los inconvenientes que conlleva, la contratación temporal. La explicación, pues porque la contratación temporal era la única que permitía al empresario poder llevar a cabo los ajustes que la situación económica le está obligando. Entonces vemos que la superación de la crisis por parte de las empresas va a depender en gran medida de la capacidad propia de la empresa y de la de sus trabajadores para adaptarse de forma muy ágil a estas rápidas y profundas transformaciones que se están dando en la economía. Bueno, esto no es posible de ninguna forma si la estructura de la empresa es una estructura rígida e inflexible, sobre todo por la parte social. En esta situación pues nos hemos encontrado con que la supervivencia de las empresas y la experiencia que tenemos en las empresas en las que de nuestro entorno y las empresas que más o menos estamos siguiendo, vemos que depende en gran medida de la mayor o menor agilidad de su estructura productiva para ajustarse rápidamente a estos cambios en la oferta y la demanda. Y la verdad es que la experiencia nos ha dicho que las empresas que han conseguido hacer ajustes y las empresas que han conseguido de alguna manera adaptar su estructura siguen ahí y siguen con una previsión de supervivencia. No digo ya de beneficio, que en este momento lo de beneficio ya es anecdótico y ya ni lo contamos, ¿no? ni nadie lo comenta, pero sí con una previsión de supervivencia y de permanecer en el futuro en cuanto a la economía de la vuelta y poder adaptarse a los cambios que se nos acerquen. Bueno, nos centramos, por tanto, ya un poquito en el contenido del decreto, después de hacer esta pequeña presentación. Y dentro de esta situación, pues vemos qué ha hecho el legislador, qué es lo que nos está diciendo, y vamos a ver un poquito, frente a esta situación general y a estos problemas que se nos plantean, cuál ha sido
la respuesta que el legislador está intentando dar a través del decreto. Hay 5 grandes pilares en cuanto a las reformas que se han acometido. Vamos a ir nombrándolas un poco. En cuanto al empleo, por un lado se han ampliado las posibilidades de intermediación laboral para la búsqueda de empleo a través de las empresas de trabajo temporal, que hasta ahora tenían un cometido más limitado. Se les amplían las posibilidades de intermediación en el mercado de trabajo. Por otra parte, se ha reformado fuertemente el contrato para la formación y el aprendizaje con el objeto de potenciar la contratación de jóvenes, sobre todo jóvenes no cualificados. Se establece un nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Esto es para fomentar la contratación indefinida por parte de los autónomos y de las pymes, que, como he comentado antes, pues constituyen la base más amplia del tejido productivo. Creo que estamos en torno al 98% en cuanto al tejido productivo español. También se fomenta a la vez la contratación indefinida de aquellos colectivos que en este momento tienen más índice de desempleo y más dificultades para la inserción en el mercado laboral. Nos estamos refiriendo a los jóvenes, a las mujeres desempleados de larga duración y mayores de 45 años. Por otra parte, se limita el encadenamiento de los contratos temporales para evitar pues, la realidad que teníamos actualmente, lo que hemos comentado antes, que no se convierta la contratación temporal en la forma preferida o natural de establecer los contratos de trabajo. Y por último, pues, se modifica el contrato a tiempo parcial en algunos aspectos, tiene un tema importante, luego lo vemos, y se regula también el teletrabajo. Pues para favorecer, en principio dice la norma, favorecer al trabajador una mayor compatibilidad con su vida personal, familiar e incluso con la propia formación que quiera seguir teniendo el trabajador. En cuanto a la formación, en el decreto se le da una importancia tremenda y se establecen además medidas de control para garantizar que la formación se ofrece y se lleva a cabo, se ofrece al trabajador y se lleva a cabo por las empresas. Se potencia la formación permanente de los trabajadores, se regula como un derecho individual del trabajador. Ya no estamos hablando de temas colectivos ni de formación a una empresa, sino estamos hablando de formación al propio trabajador. Y va a ser un derecho individual fundamental. Esto lo articulamos de cara a una mejor preparación y adaptación del trabajador al puesto de trabajo en concreto, y también para ampliar sus posibilidades de movilidad y sus posibilidades de acceder a otros puestos para los que en un momento un trabajador dado pues no está cualificado. Entonces amplían las posibilidades, la forma en que se puede llevar a cabo, y bueno, hay una serie de medidas, luego las vamos a ver con detenimiento, y se han dispuesto unos medios, la verdad es que muy importantes, tanto económicos como medios dentro del horario o el horario laboral en una empresa, para que el trabajador tenga la garantía de que accede a la formación. Por otra parte, se han llevado a cabo unas medidas importantes encaminadas a obtener una flexibilidad interna en las empresas, que es, si no la más, seguramente una de los problemas fundamentales con que nos hemos encontrado en las empresas ante los cambios económicos. Entonces, bueno, se propician una serie de reformas encaminadas a que tanto las empresas como los trabajadores puedan superar juntos los ajustes necesarios en su estructura productiva, para poder adaptarse a esos cambios y dejar que el despido, pues bueno, quede un poquito más lejos de lo que actualmente lo tenemos en las empresas. O sea, que haya un rosario de medidas y que haya un camino más largo antes de que la empresa piense en despedir a un trabajador porque la economía o porque su estructura no le permite mantenerlo.
Entonces así tenemos que se facilita la adaptación de las condiciones laborales del trabajador a la realidad de la empresa. Hay ciertas materias, independientemente de lo que es propiamente el salario y los despidos, como es la movilidad funcional, que va a ser muy importante en las próximas negociaciones, en los próximos convenios, y yo creo que en la realidad del día a día de las empresas, la movilidad funcional y toda la legislación que se ha establecido sobre los grupos profesionales, yo creo que va a ser un cambio muy importante. Y ahora lo veremos. Se va a establecer también una posibilidad mayor de modificar las condiciones de trabajo en lo que se refiere a jornada, horario, salario, sistema de rendimiento, entre otros. También va a haber otras formas de movilidad. Se han simplificado también en gran medida los procedimientos para los expedientes de regulación de empleo. Hasta ahora se han hecho muchos expedientes. En cuanto ha empezado la crisis, ha sido pues, bueno, una cascada de expedientes de regulación y prácticamente se ha colapsado. Las autorizaciones administrativas pues, cada vez iban con más dilación. ¿Y qué ha ocurrido? Que en muchas empresas, tal y como hemos visto que ha llegado el problema, para cuando ha sido autorizado el expediente de regulación de empleo, se ha podido reducir el salario la jornada, y se ha podido adaptar a esa realidad de estar sin trabajo en un momento dado, pues muchas empresas ya habían cerrado. Eso ha sido la realidad a la que hemos asistido hasta este momento. Entonces se ha simplificado bastante, no quita que haya que probarlos, que haya que justificarlos, que sea objetivo, pero sí que propicia el que se hagan mucho más rápidamente para poder adaptarse a ese cambio en concreto. Luego también, por otra parte, se posibilita a las empresas la no aplicabilidad del convenio colectivo que les sea de aplicación pues, por su ámbito. Entonces esto se hace mediante el descuelgue del mismo y se puede hacer también estableciendo un convenio interno o simplemente un acuerdo o pacto de empresa. Bueno, cualquier elemento de acuerdo que sea de ámbito inferior al convenio colectivo, estamos diciendo, bueno, pues empresa o una localización de empresa, si es una empresa que hay un centro de trabajo, si es una empresa que tiene varios, pero el ámbito inferior siempre va a tener preferencia de aplicabilidad sobre el de ámbito superior. Quiere decir que en nuestra empresa, si hacemos un convenio por el que se va a regir la empresa en la que trabajamos, no sería de aplicación el convenio provincial, ni el autonómico, ni el convenio estatal. Este procedimiento se hace a través de la comisión paritaria, pero bueno, ha quedado de alguna manera establecido y abierta la vía para poder hacerlo. Antes sí existía el descuelgue del convenio, pero era una cuestión tan realmente difícil que yo no creo que en ninguna ocasión lo hemos visto aplicarlo verdaderamente. Luego, por otra parte, en cuanto a la vigencia ilimitada de los convenios, se ha establecido un límite. Hasta ahora, pues bueno, teníamos que un convenio estaba denunciado y podíamos estar con un convenio pues, durante 7, 8, 9 años. Bueno, había convenios que se tiraban muchísimo tiempo porque las condiciones que se habían alcanzado en un momento determinado eran buenas y a los trabajadores pues les era más favorable, digo, a los trabajadores, digo, a los agentes sociales, los sindicatos, les era más favorable el mantenimiento siempre que no alcanzasen un acuerdo que mejorase lo que ya tenían. Entonces, eso ahora se acaba. Ahora mismo, 2 años que hayan transcurrido desde que se ha hecho la denuncia del convenio, vamos a tener que aplicar el de ámbito superior si existe y en defecto del Estatuto de los Trabajadores. En cuanto a los despidos, nos encontramos que se clarifica y se racionaliza la extinción del contrato por causas objetivas, para posibilitar que su aplicación, cuando la situación realmente sea la de un despido objetivo, pues se pueda aplicar verdaderamente. Hasta ahora los despidos objetivos
en un 75-80% se han solucionado a través de despidos improcedentes. Había, pues hay no un vacío, había una indefensión por parte de la empresa, una incertidumbre, porque se iba con unas causas objetivas que la empresa entendía que eran objetivas porque eran reales, y en el juzgado de lo social, en la conciliación, pues se declaraba improcedente, con lo cual, además de tener que pagar los 45 días de un despido improcedente, se encontraba el empresario con tener que pagar también igualmente los salarios de tramitación hasta la fecha de la sentencia. Pero bueno, para evitar eso, pues se hacía improcedente de entrada y sabían que por lo menos no se iba a gastar tanto. Vamos a tener unos criterios mucho más objetivos para poder decidir todo esto y no van a estar tan sujetos, aunque al final será un juez en caso de litigio el que diga algo, pero no van a estar tan sujetos a interpretación judicial. También se elimina la autorización administrativa previa cuando tenemos los expedientes de regulación de empleo, con lo cual se agilizan. Y se regula la extinción de contratos del personal no funcionario del sector público. Bueno, esto, aunque parece que es una bomba, pues al final queda bastante anecdótico, porque en la mayoría del sector público lo que hay son funcionarios y es muy escaso el colectivo que tiene contrato laboral. Y solamente en determinados supuestos, y no son los mismos que para las empresas, sería cuando se podría aplicar el despido por causas objetivas. Entonces, bueno, que aunque hemos oído todos en la calle, los funcionarios ahora también, pues no es así. Luego, por otra parte, se reduce también la indemnización en caso de despido improcedente. Ya veremos las peculiaridades más adelante. ¿Por qué se hace esto? Dice el legislador que es con el fin de hacer más atractiva al empresario la contratación indefinida. El empresario ahora mismo, la contratación indefinida era algo que era lo último, porque no era casarse con el trabajador, pero era algo muy parecido, y entonces huía de la contratación indefinida y buscaba y agotaba todas las alternativas, a veces legales, a veces semilegales, de contratación temporal, con el objeto de no tener un compromiso de contratación indefinida con los trabajadores. Entonces, eso es lo que se quiere quitar, o se quiere de alguna manera cambiar. Y por último, pues en cuanto al control del fraude, se establecen una serie de medidas para combatirlo, sobre todo en lo que afecta al sector laboral, en el tema de prestaciones por desempleo. Para combatir, en principio, los fraudes que existen en las prestaciones, en el cobro de prestaciones por desempleo, que son bastantes, y desgraciadamente sabemos que es así. Y después también se quiere combatir la economía sumergida y el absentismo laboral. Aquí sí va a ser muy interesante el desarrollo reglamentario que hagan de esto, porque hay un peligro muy grande, esto es una espada de doble filo. Entonces, hay que garantizar la protección por desempleo, desde mi punto de vista, a quien realmente tiene que cobrarla. Aunque, por otro lado, se quiera combatir el fraude en determinados casos. Bueno, entre las medidas, una como muy llamativa y que es una cuestión muy novedosa, entre las medidas que se contemplan para que realmente la prestación por desempleo se pague al que la necesite, sería la prestación obligatoria de servicios por parte de los beneficiarios de prestaciones por desempleo, de los que están cobrando paro, no de los que están apuntados en la oficina, sino de los que están cobrando prestación por desempleo. Y también a la vez se articula una vigilancia muchísimo más estrecha por parte de las mutuas. Van a vigilar de una forma van a estar muy encima de la incapacidad temporal y van a endurecer bastante la tolerancia en el absentismo laboral, que pasa a ser un motivo muy claro en las causas del despido objetivo. Bueno, estas medidas se van a completar en breve con la aprobación de la Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal, que estos días está el anteproyecto en el Consejo de Ministros, estuvo el viernes pasado, y previsiblemente lo apruebe, quizás con alguna modificación,
lo están estudiando y, bueno, regula medidas de control en numerosos ámbitos, no solamente el laboral. O sea, se ve un poquito que la parte que toca a lo que es la normativa laboral está dentro de todo este conjunto que están articulando. Bueno, antes de empezar a ver cada una de las medidas en particular, específicamente, lo que sí quiero llamar la atención un poco, creo que ya lo he comentado antes, es el tema de que, como pueden comprobar, todas las bonificaciones y deducciones que vamos a ir viendo en las distintas medidas que se han adoptado se aplican únicamente a pymes y autónomos. No tenemos dentro de toda la batería de medidas, facilidades, apoyos y deducciones que ha establecido la norma, no tenemos ninguna dirigida a grandes empresas. Entonces, estamos hablando únicamente de empresas de menos de 250 trabajadores y de autónomos. En algunos casos incluso reduce un poquito más en algunas de las aplicaciones y solamente se refiere a las pymes, o sea, a las empresas o sea, no a las pymes, perdón, solamente a las pequeñas empresas, a las de menos de 50 trabajadores. Por lo tanto, las grandes empresas con este decreto quedan excluidos de las ayudas. Sí les afecta el decreto, pero no tienen las ayudas a la contratación y otro tipo de bonificaciones que van a tener las pequeñas empresas. Bueno, en cuanto a lo que hemos dicho sobre la ampliación de las capacidades de las empresas de trabajo temporal, podrán actuar como agencias privadas de colocación. Bueno, lo han pensado porque yo creo que un poco por ahorrarse dinero y por potenciar un poquito el mercado del trabajo. ¿En qué sentido? Bueno, ya disponen de una amplia red de sucursales repartidas por todo el territorio. También tienen una amplia experiencia en el mercado del trabajo. Nos han dicho, pues vamos a aprovecharlo, vamos a aprovechar que tenemos todo este canal de comunicación y una canalización de la demanda de empleo y vamos a aprovechar en lugar de invertir más fondos. Y yo creo que principalmente el tema va por ahí. Entonces, lo que han hecho además para ello, para poder comenzar a emplearlas como agencias privadas de colocación, lo que han hecho ha sido simplificar las autorizaciones que les tenían que dar. En principio, la norma dice que bastará con una declaración responsable y la obtención de un número de autorización, que se obtiene además por silencio administrativo, con lo cual yo creo que, salvo alguna que objetivamente no cumpla determinados requisitos, lo van a obtener casi todas. También es importante que se garantiza la gratuidad del servicio, de colocación para los trabajadores. Está pendiente de que se apruebe la norma, al final quién lo va a pagar o de qué manera, pero bueno, de momento el trabajador sabemos que no. Por otra parte, como hemos dicho antes, se ha dado un impulso muy grande a la formación profesional del trabajador. Es uno de los temas en los que más se incide en esta ley. Están bien a dar vueltas a la formación del trabajador y se reconoce por primera vez como un derecho individual. La finalidad, bueno, pues la finalidad sobre todo, en principio, es evitar posibles despidos debidos a los cambios tecnológicos. Eso por un lado. Por otro lado, también mejorar la formación profesional del trabajador a lo largo de toda su vida laboral, no en un momento determinado, no un curso específico para esto o lo otro, sino a lo largo de su vida laboral, de manera que el trabajador, a la vez que va desarrollando su vida laboral, pues a lo largo de los años desarrolle también nuevas capacidades. En relación a esto existe ya, creo que lo han podido ver en la televisión porque han salido algunos anuncios sobre esto, existía ya una habilitación profesional en reconocimiento a la trayectoria profesional. Era algo que, bueno, no está cogido un poco con puntillas porque sí que en determinados empleos o en determinadas capacidades, o sea, un tornero, un fresador, bueno, hay un cortador o un manipulador en una empresa gráfica, hay determinados empleos para los que en su día no existían calificaciones profesionales en
el sistema oficial, y esa gente, sin embargo, se ha ido formando y ha ido desarrollando a lo largo de 20, 25, 30 años esa aptitud. ¿Qué ocurre? Que llega un momento dado y no tiene ningún título profesional, pero es el mejor en lo suyo. Entonces, para esa tipología de trabajadores se creó este sistema de habilitación profesional que reconocía mediante un título la trayectoria profesional del trabajador y de alguna manera le habilitaba como oficial en su empleo específico, de manera que le facilitase pues también el cambio de empresas, el cambio geográfico y tal. Entonces, bueno, todo esto ahora mismo lo quieren todavía legislar con mucho más fundamento y lo quieren todavía potenciar más. Y va encaminado al mismo objetivo. Bueno, para ello ya hemos dicho que se establece que el tiempo de formación en todo caso va a ser remunerado. ¿Remunerado qué quiere decir? Quiere decir que el tiempo que el trabajador destine a su formación se va a computar como tiempo trabajado. Eso quiere decir remunerado. Tiene derecho a cobrar el sueldo y que dentro de su horario o de su jornada habitual pues pueda asistir a la formación que se trate. También podría ser independientemente de su horario, pero en ese caso estaríamos hablando ya de acuerdos al margen de lo que la ley establece. Será a cargo de la empresa, cuando el trabajador está inscrito en una empresa, pero sí que se prevé ya, porque está en los presupuestos generales, y se prevé poner en marcha un fondo para la formación de este tipo de formación en concreto, ¿no? La formación específica para el trabajador, la formación profesional, a cargo de la empresa. Entonces, bueno, me imagino que articularán a través de la Fundación Tripartita, a través de los centros homologados, lo articularán como vienen haciéndolo hasta ahora, que luego se recobra en la cotización de los seguros sociales. Pero bueno, también es algo que lo tenemos que ver, pero bueno, no creo que haya grandes cambios. Bueno, en todo caso, este derecho se va a reconocer siempre a los trabajadores que lleven más de un año en la empresa, que tengan ya determinado enfoque o tengan ya determinada voluntad de permanencia en la empresa. No lo va a tener un trabajador que acaba de entrar y a lo mejor dentro de 2 meses no está, por lo que sea, porque no ha superado el periodo de prueba, porque se ha ido, por cualquier otra circunstancia. Entonces también se trata de que si es a cargo de la empresa y la empresa tiene que facilitar al trabajador que su inversión sea rentable. En ese sentido va lo de que sea a los trabajadores que ya tienen una cierta permanencia. Van a tener un derecho de unas 20 horas anuales y la formación deberá ser relacionada con su puesto de trabajo. Es decir, no podemos decir, bueno, no voy a hacer un cursillo de inglés, si es que el inglés no es necesario para mi puesto de trabajo. O bueno, voy a hacer un curso de mecanografía y resulta que yo soy ebanista. Pues me van a decir que no, que me lo pague, pero que lo haga fuera de horas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poquito que el trabajador en el puesto de trabajo que está desarrollando pueda mejorar profesionalmente. ¿Qué ocurre? Que a veces por la propia disponibilidad de la empresa organizativa o la distribución que tenga de trabajo, pues a lo mejor no va a ser posible que todos los años todos los trabajadores que llevan más de un año en la empresa puedan acceder a 20 horas libres, y a lo mejor incluso a la empresa no le interesa, pues porque en un momento dado a lo mejor le pueden juntar personas y bueno, hacerse un poquito esto bueno, costoso o de alguna manera para la empresa inorganizable, ¿no? Entonces la norma dice, bueno, los trabajadores podrán acumular este derecho y lo pueden acumular hasta en 3 años, de manera que así se facilita que si a mí me corresponde en una empresa 20 horas anuales, porque cumplo los requisitos, este año quizás no voy a ir a un curso, pero el año que viene podré ir a uno de 40 horas. Y de esa manera, pues este año a lo mejor va otro compañero y así nos faltamos los dos. Es un poco lo que persigue la norma. En cuanto a los medios que la empresa cuenta para impartir la formación profesional, bueno, pues está previsto instaurar
una cuenta formación. Una cuenta formación de tipo totalmente individual. De hecho, la cuenta formación va a ir ligada totalmente al código, a la cuenta de cotización de la seguridad social de cada uno de los trabajadores. Ya sabemos que es un número que nos da cuando empezamos a trabajar, cuando queremos acceder al mercado de trabajo, nos dan de alta en la seguridad social, nos acompaña de por vida el mismo número. Entonces, ligado a ese número de cotización, vamos a tener una cuenta formación donde se van a ir acumulando tanto los créditos de formación a los que tenemos derecho como la formación que vamos adquiriendo con esos créditos, de manera que tengamos, digamos, un histórico, una cartilla, o no sé de qué forma lo harán, o será un registro telemático, o no sé cómo lo articularán, pero que de alguna manera lo llevaremos cada uno con nosotros, aunque nos vayamos a otra empresa. Va a ir recogiendo la formación que se nos preste a lo largo de toda la vida laboral. Para la financiación de esta formación, que al final va a ser un capítulo importante, pues quieren instaurar un cheque formación. Y este cheque formación, pues supongo que cada año dependerá de los presupuestos generales del Estado, pero no lo han dicho. Esto me imagino que lo dirán en el reglamento. Luego también se abre la participación por parte de otros centros y de otras entidades acreditadas o homologadas a que participen en la impartición de la cuenta formación, de la formación a los trabajadores. Además de las organizaciones sindicales y empresariales que ya lo venían haciendo hasta ahora. Bueno, aquí se suscita un problema, que es un problema delicado por su naturaleza, que es el control de los fondos de formación, que sabemos que es siempre un tema que suscita muchos encontronazos en Madrid cuando se sientan patronal y sindicatos a negociar. Luego, todas las empresas que tengan trabajadores que están en periodo de formación adheridos al programa pueden solicitar que ese puesto sea cubierto por trabajadores que estén en ese momento cobrando la prestación por desempleo. Entonces, esa prestación por parte del trabajador es de obligado cumplimiento, ¿no? Es decir, un trabajador de mi empresa va a ir a hacer una formación y para cubrir esa vacante yo acudo a los servicios de empleo, luego necesito cubrir esta vacante, me van a designar, no sé de qué manera, a un trabajador, no sé si me darán a elegir o me dirán el que ellos quieran, y ese trabajador desempleado va a estar obligado a cumplir la sustitución. Y la empresa, en principio, se prevé, no está muy delimitado, pero la previsión es que la empresa no tenga que pagar nada por esos servicios, puesto que ese trabajador ya es beneficiario de la prestación por desempleo. En cuanto al contrato para la formación y el aprendizaje, está dirigido a combatir el exagerado desempleo juvenil, también al creciente fracaso escolar, que bueno, cada vez es más fuerte el abandono temprano de los estudios. Está dirigido a los jóvenes de entre 16 y 25 años que no tengan cualificación profesional oficial o que carezcan de formación para que se les pueda hacer un contrato en prácticas. De momento, lo que han hecho ha sido ampliarlo hasta los 30 años. Han dicho que solamente mientras estemos tan mal, o sea, mientras la tasa de empleo no baje por debajo del 15%, nos dejan que ese contrato se haga también a personas que tengan más de 25 años, hasta 30. La duración de este contrato será de un mínimo de 1 año y 3 años máximo. Lo que pasa es que es una duración un tanto circunstancial, porque luego inmediatamente dicen, por convenio colectivo se podrán establecer otras duraciones. Pues ya está la puerta abierta. También nos están diciendo que la gran novedad que tenemos en esta impartición es que podremos hacerlo desde la misma empresa. Tampoco sabemos de qué manera, porque casi con toda seguridad que van a exigir a la empresa una homologación, una acreditación o una autorización de alguna forma para que pueda demostrar que tiene capacidad, medios y recursos para poder prestar esa formación a los trabajadores que se contraten a través de esta modalidad. Esa autorización, pues bueno, en cada caso la dará la comunidad autónoma o el Servicio Público de Empleo Estatal, pero en cualquier manera está pendiente del desarrollo reglamentario. De momento, los contratos que estamos haciendo bajo esta modalidad lo estamos haciendo por curarnos en salud con centros homologados, porque al estar todo en el aire nadie se atreve a dar el paso
Y como de ello depende pues unas bonificaciones importantes, nadie se las quiere jugar. Bueno, luego otro punto muy importante es que nos dicen a este trabajador que se le contrata mediante esta modalidad, se le puede hacer más contratos de este tipo dentro de la misma empresa, siempre que sean para diferentes puestos o diferentes habilidades. Bueno, pues en una cadena de producción, pues es que en cualquier empresa, salvo que sea muy pequeñita, se me ocurre que un trabajador puede estar haciendo, no sé, en una cadena de producción, pues a lo mejor es cortador, en otra es impresor y en otra es manipulador, son diferentes habilidades y puede estar incluso 3 años aprendiendo cada una de esas cosas. Entonces, aquí están hablando de una duración que en realidad con cómo lo están estableciendo, pues parece que puede ir por encima de los 3 años tranquilamente, siempre y cuando se le cambie el contrato la denominación y la habilidad para la que va a ser formado. Dicen que así lo que quiere posibilitar es una formación mucho más integral y favorecer la movilidad funcional de un trabajador. El tiempo de trabajo efectivo en estos contratos va a ser durante el primer año un 75%, porque se supone que el otro 25% hay que justificar que se destina a formación, y durante el segundo y tercer año, si esa es la duración del contrato, podría ser ya del 85% de la jornada. El trabajador va a cobrar en proporción al trabajo efectivamente realizado, o sea, en proporción a este porcentaje de jornada, y después, aquí está la gran ventaja, nos encontramos con que ni la empresa ni el trabajador tienen que cotizar absolutamente nada por este trabajador a la seguridad social. Bueno, miento, sí van a cotizar. El trabajador va a tener derecho igualmente, va a estar cotizando. ¿Qué ocurre? Que se establece una bonificación del 100%. O sea, quiere decir que se cotiza pero sale gratis, tanto para el trabajador como para la empresa. Este es el gran atractivo en este momento, además de la duración y la posibilidad de concatenación de contratos dentro de la formación. El gran atractivo en este momento es la gran economía que supone tener una persona que a cambio de que se le forme, porque esa persona va a venir sin cualificar, va a ser una persona con unos costes salariales muy por debajo. Sin embargo, es una persona que no pierde derechos, porque está adscrito al convenio o al acuerdo de empresa por el que se regule, y además su cotización le va a ser válida a todos los efectos. Además de ello, si luego resulta que nos sale bien y que esta persona es adecuada para la empresa, que ha adquirido una formación y que ya se le quiere hacer un contrato de tipo indefinido, durante los 3 años siguientes hay una bonificación de 1.500 euros al año por la conversión en indefinido. Tendríamos 4.500 euros repartidos en 3 años, y además tenemos que si son mujeres, en lugar de 1.500 serían 1.800. Esto es por la cosa de la igualdad, que lo hacen así en varios sitios. Entonces, por tanto, lo que tenemos que tener muy en cuenta en esta modalidad de contratación es que, sobre todo en empresas productivas en que los puestos de trabajo sean muy específicos, es una herramienta verdaderamente buena para posibilitar, pues bueno, la modernización de las empresas, el relevo generacional, la flexibilidad y sobre todo los menores costes que supone. Por otro lado, nos ofrecen también una nueva modalidad de contrato indefinido. Este realmente es el contrato indefinido que vamos a tener ahora, por el único. Le llaman de apoyo a los emprendedores. Es un contrato que lo podemos hacer con todo el mundo, lo puede hacer todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que si se cumplen determinados requisitos, además tiene bonificaciones. Porque mucha gente me ha venido preguntando, oye, pero es que yo no lo puedo hacer porque resulta que no cumplo determinados requisitos de los que vienen. No, lo puedes hacer igualmente, únicamente que no vas a tener esa bonificación adicional. Si vas a tener un contrato indefinido que se regula por una extinción sujeta a 33 días por año de servicio, y que además tiene el periodo de prueba de un año.
Y ya con eso tenemos un cambio importantísimo en lo que era el contrato indefinido. Esto lo pueden hacer empresas pequeñas que tengan menos de 50 trabajadores y también lo pueden hacer los autónomos. Quedarían excluidas dentro de, aunque sean de empresas pequeñas, por las empresas que hayan hecho despidos declarados improcedentes. Despidos que hayan sido declarados improcedentes en los 6 meses anteriores. O también empresas que han hecho expedientes de regulación de empleo y han prescindido de estos puestos que se quieren cubrir, que se pretenden cubrir con este contrato. Solamente para estos puestos, o sea, si se ha despedido un fresador y lo que se va a contratar es un pintor, no tiene nada que ver. En cuanto a los requisitos, es un contrato, como hemos dicho, indefinido, debe ser siempre a jornada completa, que no caben las medias jornadas, ni el parcial, ni ninguno de ese tipo. Para todos los casos, el periodo de prueba será de un año, pero aquí, ojo, que tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y esto es por jurisprudencia, y hay sentencias. Dice, el periodo de prueba podrá ser de un año, podrá ser hasta de un año. Salvo que se alegue la no superación de ese periodo de prueba por causas discriminatorias, que ya serían temas personales y tal, lo demás, el periodo de prueba en cualquier momento se puede interrumpir. Pero aquí es muy importante que en contrato y por escrito fijemos sujeto a periodo de prueba de un año, hasta fecha tal. ¿Qué quiere decir? Que nos están diciendo que podrá, no quiere decir que siempre esté. Yo, si no lo pongo en el contrato, no he pactado ese periodo de prueba con el trabajador. Puedo pactar periodos de prueba menores. En todo caso, si yo no pacto nada, estoy sujeto al Estatuto de los Trabajadores. Y en el Estatuto de los Trabajadores hay unos periodos de prueba diferentes. Entonces, que para que esto tenga efecto, lo tengo que decir en el contrato, no se da por supuesto. Bien, si cumplimos determinados requisitos, si el trabajador además, el trabajador contratado además era beneficiario de una prestación por desempleo, al contratarle deja de percibir la prestación, bueno, el servicio de empleo deja de pagarle la prestación, con lo cual de ese ahorro establecen pues como un reparto a 3 partes o algo parecido. Dicen, bueno, el trabajador puede seguir cobrando el 25% de lo que le quedaba por cobrar. La empresa puede recibir el 50% de lo que le quedaba por cobrar de desempleo. Y el servicio de empleo se ahorra el otro 25%. Esto lo hacen un poquito pues para favorecer la empleabilidad de los trabajadores que en este momento están en paro. Pues para hacerlo más atractivo. Si a la empresa, entre elegir a fulano o mengano, dice, bueno, pero este además te trae un pan debajo del brazo, pues dices, bueno, pues este. Entonces, aquí el beneficio existe, el procedimiento es sencillísimo, solo hay que ir al servicio de empleo y decir, oiga, a este señor, ¿cuánto le quedaba por cobrar a la fecha de hoy que le voy a hacer un contrato? Expiden un certificado y con ese certificado ya tenemos aplicación de la bonificación. Además, tenemos, bueno, para aplicar esto hay el requisito de permanencia, eso sí nos piden, nos dicen, bueno, yo te doy la mitad de lo que este hombre le quedaba por cobrar, pero no lo dejes en la calle mañana. Este hombre tendrá que estar, o este trabajador tendrá que estar contigo 3 años al menos. Eso hay que cumplir. Además de esto, ya tenemos una facilidad. Otra, si es el primer contrato que hace esa empresa, porque es de nueva creación o porque era un autónomo que no tenía empleados y coincide que da de alta la cuenta de cotización, no que no tenía ningún trabajador porque se había quedado sin ninguno y ahora contrata a otro, no. Que no tenía ningún trabajador porque nunca había tenido ningún trabajador. Entonces, si ese empresario decide hacer un contrato, al tratarse del primer trabajador de esa empresa y ser menor de 30 años, le van a dar 3.000 euros. Tiene esa bonificación en la seguridad social. Pago mínimo. Además de esa bonificación, hay otras. Si se mantiene en la empresa durante esos 3 años que hemos dicho y son jóvenes de 16 a 30 años, pues 3 añitos con ayuda. 1.000 euros el primer año, 1.100 el segundo, 1.200 el tercero. Si son mujeres les aumentaría 100 euros más al año. Si son parados de larga duración, pues un poco más.
siempre que tengan más de 45 años, que es un poco el colectivo que quieren favorecer, pues primer año 1.300, segundo 1.300, tercero 1.300. Igualmente, si son mujeres, pues 200 euros más al año, con lo cual serían 1.500 al año. Bueno, es una batería de bonificaciones, al final son muchas y en algún caso habrá que se cumplan todos los requisitos para acceder a todas, en cuyo caso nos encontramos en algunos que podemos tener bonificaciones verdaderamente importantes por encima de los 12.000 euros. Es para tenerlo en cuenta. Será difícil que se cumplan todos los requisitos, pero precisamente lo que persiguen es que se favorezca más a determinados colectivos. Perdón, este es el caso del... ¿Y este trabajador no es el que tiene que ser el primer contrato del trabajador? O sea, ¿ese no es el caso? Sí, vamos a ver. Repito, para que sea el incentivo, la bonificación de los 3.000 euros, debería ser el primer trabajador. Del trabajador. No, el primer trabajador de la empresa. Pero no el primer trabajo del trabajador. No, el primer trabajador de la empresa. Vale. Estamos hablando desde el punto de vista de la empresa, porque la bonificación, en todo caso, se le están dando a la empresa. De todas maneras, luego voy a ir adelantando porque hay bastante materia y al final le agradeceré que las preguntas si podemos dejar un poquito para el final, porque si no, si nos vamos parando más difícil. Bueno. En cuanto al impulso del contrato a tiempo parcial y la regulación del teletrabajo, bueno, aquí nos dicen que podrán realizarse horas extraordinarias por los trabajadores que estén a tiempo parcial, de forma proporcional a su jornada, con un límite legal que sería el del trabajo a tiempo parcial. Bueno, al final, el límite legal del trabajo a tiempo parcial no está establecido expresamente, no está definido. Cualquier jornada que esté por debajo de la jornada completa es jornada parcial. Al final, ¿qué nos están diciendo? Bueno, pues de una manera no expresa nos están diciendo, mira, hasta ahora un trabajador a jornada parcial no podía hacer horas extraordinarias, ahora sí las podía hacer. O sea, nos están dando flexibilidad. De la lectura de toda la parrafada que nos meten con la modificación de la jornada a tiempo parcial, al final lo que se desprende es eso. Únicamente sí que dicen que las horas extraordinarias que metan los trabajadores que estén a jornada parcial van a cotizar, efectivamente. Están abriendo la puerta a que no estoy seguro de que tenga trabajo para este trabajador a 8 horas. Voy a hacerle de 4, mucho más cómodo, porque si tengo 6 horas para darle, ya le daré, no me lo prohíbe la ley, flexibilidad, al fin y al cabo. Luego, en cuanto al contrato de trabajo a domicilio, bueno, la novedad es que debe formalizarse por escrito. Esa es la principal novedad, porque luego lo demás es un poquito una declaración de principios, ¿no? Dice que tendrán los mismos derechos a la formación, que tendrán los mismos derechos en cuanto a retribución y otros que tengan el resto de los trabajadores de las empresas, que tienen que tener acceso a la prevención, a los temas de seguridad e higiene, bueno, están en su casa. Entonces, bueno, todo esto que es una declaración de principios, yo creo que lo que tiene que hacer la empresa para poder cumplir con todo esto es justificar que les ha informado por escrito. Pues lo que viene siendo la comunicación de la prevención de riesgos laborales, en lo que pueda ser de riesgo que se pueda prever dentro del cometido de cada puesto de trabajo. Y una cosa que también es importante es informarles de las vacantes que se puedan producir en la empresa. Hombre, vacantes en la empresa, bueno, en unas empresas que sean más grandes pueden ocurrir, pero yo creo que al final estamos en las mismas. Es cumplir el requisito de que se le ha informado de que se va a hacer previamente antes de hacer un contrato a otro trabajador, ¿no? Al final, novedad importante que hay que formalizar por escrito, cosa que antes no teníamos. Luego llegamos a uno de los grandes cambios que hay, que este sí que es importantísimo. Este es un cambio sustancial en cuanto a la normativa, en cuanto a lo que son los convenios, ¿no? Y la clasificación profesional de los trabajadores. Esto va a dotar de una gran flexibilidad. Quizás es, digamos, la medida que más flexibilidad va a dar a las empresas para poder adecuar pues, sus recursos humanos a lo que es la producción o lo que es la demanda de la empresa.
se busca sobre todo eso, eliminar el sistema de categorías profesionales tan rígido que teníamos hasta este momento. Teníamos, bueno, me estoy refiriendo a que teníamos oficial primera, oficial segunda, auxiliar, jefe de tercera y tal. Bueno, al final estábamos hablando de categorías. ¿Y qué eran todos? Administrativos. ¿Qué eran todos? Técnicos. ¿O qué eran todos? Servicios generales. Bueno, lo que en muchos convenios se llama subalternos, que al final pues, son servicios generales, vigilancia, limpieza, telefonía. Entonces, bueno, ¿qué se persigue? Pues que nadie pueda decir, oye, no, mira, yo este papel no me corresponde hacer. O, bueno, dentro de lo que es el día a día de la empresa. Porque sabemos que, bueno, es llevar un poquito al extremo, pero sabemos que a veces se dan circunstancias en las que cada uno es hay casos muy reivindicativos de los trabajos, con lo cual, pues bueno, no puedes subir una caja a un sitio porque eso no corresponde al trabajo que está estipulado que haga uno que está escribiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere terminar. ¿Qué se hace? Se sustituye todo este sistema de categorías profesionales por un sistema que le llaman de grupos profesionales. Grupos profesionales, como he dicho, más por tipo de tareas, más que por relevancia del trabajador dentro de esas tareas. Luego, eso se hará de otra manera. Se hará de otra manera. Habrá incentivos, habrá remuneraciones, se podrá negociar de otra manera, pero es verdad que la negociación será más encaminada a la productividad que al título. También se posibilita, cosa que antes no teníamos, era que mediante acuerdo entre empresa y trabajador se puedan realizar funciones de más de un grupo profesional. Y esto sí que es novedoso, porque ya no estamos diciendo que podemos realizar funciones superiores, inferiores o parecidas. Me está diciendo funciones de más de un grupo profesional. Yo puedo ser informático y a la vez administrativo. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Me está diciendo mediante acuerdo. Esto hay que preverlo en el contrato. En el propio contrato es donde vamos a decir esta persona se contrata en tal puesto de trabajo, pues grupo de tal y grupo de cual. Habrá que decirlo entonces, porque el tema de acuerdos, al final los acuerdos verbales, acuerdos escritos, yo creo que el ámbito en el que se tiene que acordar esto es el propio contrato. Será una cláusula más. Después, en cuanto a este sistema, como es un cambio tan grande, lo que hay una disposición transitoria que dice que se da un año para que todos los convenios puedan adaptar su sistema de clasificación profesional, el sistema que tienen actualmente, lo que todos conocemos en los convenios que manejamos, que lo puedan adaptar al nuevo sistema de grupos. El año ha empezado a correr a partir del día siguiente al de la publicación, que fue el día 12. Desde el 12 de febrero al 12 de febrero del 2013 se tiene de plazo para adaptar los convenios. ¿Qué ocurrirá? El convenio que no esté adaptado dejará de tener vigor el sistema de categorías profesionales que tenga y se irá al que tenga el de ámbito superior, si es que lo tiene, y si no, al estatuto de los trabajadores. En cuanto a la movilidad funcional y geográfica, sin necesidad de acuerdo ya tenemos que la norma establece que la propia empresa puede regular de una manera, o sea, puede distribuir de una manera irregular hasta un 5% del tiempo de trabajo. Pero con acuerdo, esta distribución irregular puede alcanzar a más del 5%. Y de hecho, con posterioridad, el día 18 de febrero, que salió un decreto de corrección de errores al 3/2012, una de las cosas que corrige es esta, y está un poquito que parece que no dicen nada y dicen, ¿no? Decía la norma que la empresa podrá distribuir de manera irregular, salvo pacto en contrario, hasta un 5% del tiempo de trabajo. Y en la corrección de errores se cargan lo del salvo pacto en contrario y dicen que ha sido un error. Realmente no creo que era un error, yo creo que es que al final han llegado a otro acuerdo. Al quitar eso, la frase dice: la empresa podrá distribuir un
5% del tiempo de trabajo, pero salvo habrá otros acuerdos, dice, no dice salvo pacto en contrario, dice habrá, pero puede haber otros acuerdos. Entonces, realmente, como mínimo sabes que tienes el 5. Si puedes acordar que sea más, y esto sí es un tema importante y por eso estoy insistiendo, porque ¿qué supone tener un pacto o un acuerdo en la empresa para que haya una distribución irregular del tiempo de trabajo? Pues supone que eliminamos totalmente las horas extraordinarias, normalmente. Y las eliminamos con todo lo que ello conlleva, con el sobrecoste de cotización que llevan las horas extraordinarias, con la limitación que se establece normalmente por ley para las horas extraordinarias y bueno, con la carestía y con el problema que supone para la empresa que para poder atender a las demandas de la producción haya que meter horas, cuando en algunos otros momentos quizás no haya esa demanda y tengamos unos niveles más bajos de trabajo. Se encuentra la empresa que al final del periodo tiene que pagar el sueldo completo más las horas extraordinarias para sacar la misma producción. Entonces, este es un tema que sí que insistimos en aconsejar que se haga en todas las empresas que sea posible, que se haga un pacto de distribución irregular en la medida en la que afecte a cada empresa. O sea, no es la misma receta para todos. Pero hay empresas en que sabemos cada vez más, porque rara será la que siempre venda lo mismo y de la misma manera y tenga la misma carga. La mayoría de las empresas nos encontramos en que nos vienen por impulsos, nos vienen como cuellos de botella, a veces el trabajo y otras veces pues por temas estacionales o por temas de demanda nos encontramos con que tenemos una menor producción o una menor demanda productiva, y entonces eso, si se puede regular y la norma nos lo permite, sí es muy interesante porque permite económicamente una diferencia importante y beneficiosa para las empresas. Luego, por razones objetivas, que verdaderamente son muy amplias, todas las que enumera el decreto, se podrán realizar funciones superiores o inferiores de las del grupo profesional. Bueno, fíjense que ya no dice funciones superiores a las de la categoría, sino habla de grupo profesional. Yo no sé de qué manera establecerán qué grupos profesionales son superiores a otros, eso ya se me escapa un poco, pero bueno, las posibilidades aquí verdaderamente son muy amplias. Si dicen que será por el tiempo imprescindible y que si esto se perdura y que se viene haciendo algo diferente a lo de un grupo profesional al que se esté adscrito por un tiempo superior a 6 meses, se podrá reclamar esa diferencia, la empresa estará obligada a pagar o incluso se puede reclamar el ascenso si eso va a ser continuado, con la correspondiente compensación salarial, por supuesto. Bueno, con el objeto de evitar el despido, por otra parte, también se establece, bueno, se redefinen de alguna manera las razones para la movilidad geográfica. Se redefinen, bueno, no las enumero, pero es que vienen a ser prácticamente todas, porque enumera un montón de razones organizativas, productivas, técnicas, de demanda, y al final dice o por cualquier otras razones ligadas a la actividad empresarial. Entonces, todas. Aquí también otra cosa que se hace para potenciar la movilidad geográfica, que hasta ahora era un problema bastante grande, es que una vez decidida la movilidad, una vez decidido un traslado y de comunicado a los trabajadores, se impide que la autoridad judicial pueda paralizarlo, cosa que antes sí. Antes, si alguien impugnaba el traslado, se paralizaba. Entonces, como todo eso va muy lento y en el juzgado pues se puede alargar, además conscientemente o voluntariamente se pueden alargar pues también mediante recursos y pruebas y tal, pues al final nos encontramos que una empresa había tomado una decisión empresarial de hacer un traslado o hacer un nuevo centro, mover a los trabajadores, y se encontraba con que a lo mejor durante 8, 9, 10 o año y medio, meses o muchas veces más de un año, no podía llevarlo a cabo, con lo cual tenía paralizada una inversión grande, una estructura productiva parada, y muchas veces le llevaba al propio cierre de la nueva factoría o del nuevo centro. Entonces,
ahora, se haga lo que se haga, la decisión es efectiva desde el momento en que lo decide el empresario y se lo comunica a los trabajadores, independientemente de que luego se pueda impugnar y lleve su vía judicial y los trabajadores tengan todos los derechos cubiertos, pero el traslado se hace. Luego también, antes, cuando nos encontramos frente a un traslado en un centro de trabajo, en una empresa, pues había un colectivo de trabajadores que siempre estaban blindados de alguna manera y tenían preferencia de permanencia. Y estos eran los representantes de los trabajadores. Entonces, bueno, este hecho ocurrió, por ejemplo, aquí, conocemos todos el caso de Tabacalera, que se trasladó a Logroño. Ese era un traslado forzoso porque además se procedía al cierre de Tabacalera y hubo unas indemnizaciones millonarias en aquel momento para los que tenían representación de los trabajadores. Había un comité de empresa porque en aquel momento ellos tenían una preferencia de permanencia. Como la permanencia no se podía garantizar, hubo una negociación bastante libre y en aquel momento, bueno, pues fue un tema muy comentado. Mientras que otros trabajadores que a lo mejor tenían, pues bueno, pudiéramos pensar que otras dificultades por familiares, mujeres, personas que quizás tenían una edad ya cercana a la jubilación, no pudieron ejercitar ese derecho de permanencia, tuvieron o que irse o quedarse con una indemnización mucho más reducida. Entonces, en este momento la norma, porque ha habido muchos casos de esto también, bueno, pues ha habido en otras localidades y ha habido cuestiones pues bastante, digamos, pues bueno, no sé si muy justas, ¿no? Entonces, lo que hacen es fijar que se puedan establecer dentro del expediente de traslado criterios de permanencia, además de para los representantes, que los siguen teniendo, siempre los van a tener, porque de alguna manera hay que brindar a estos trabajadores, pues tienen preferencia de permanencia otros trabajadores como pueden ser aquellos que se dedican por temas de edad, por cargas familiares, pues por que tienen una discapacidad, pues bueno, otro tipo de criterios, que sean criterios no discriminatorios y que tengan un fundamento. Eso es lo que se ha abierto la puerta en este momento. Tenemos en este momento las 5:20. Creo que es un momento que se podría parar un poquito porque nos han dicho que tenemos algún café nos ofrecen un cafecito para tomar y ya retomamos lo otro que tiene más hilo conductor y podemos terminar luego pues, ya con una ronda de preguntas y bueno, creo que mejor los organizamos.